Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Les habla Arialdo Cotincharo Valteros, estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, extensión Luis San Gil, Yopal, Casanare. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante y es la enfermedad de Pick. La enfermedad de Pick es un síndrome que hace parte del equipo que predomina o que conforma la demencia frontotemporal. Recordemos que la demencia frontotemporal pues, está compuesta pues, por la enfermedad de Pick, el síndrome, la degeneración frontotemporal, la fascia progresiva, la demencia semántica y la degeneración corticobasal. Pero en este caso les voy a hablar de la enfermedad de Pick. Sería importante abarcar una breve historia de la enfermedad de Pick. La enfermedad de Pick debe su nombre al profesor de la Universidad de Praga, el doctor Arnold Pick, quien en 1892 por primera vez describe esta enfermedad, este síndrome, en un paciente de 71 años, con un deterioro mental progresivo de 3 años de evolución. Y se encuentra con dos factores importantes que este paciente presenta: trastornos de conducta o comportamiento y una alteración elevada o marcada en el lenguaje. Arnold Pick manifiesta que estos pacientes, tras su fallecimiento, encuentra en su autopsia una atrofia bastante marcada o predominante en el lóbulo frontal y temporal anterior. ¿Sí? Entonces, en esta breve historia se puede abarcar algunas de esas características desde su aparición o desde que se comienza a nombrar o a investigar sobre esta enfermedad. A continuación, entonces, encontramos una serie de características de la enfermedad de Pick, este síndrome, y es que hace parte del grupo de la demencia frontotemporal. Como lo había mencionado al inicio, hace parte del grupo de la demencia frontotemporal. En segundo momento, encontramos que es una demencia degenerativa de tipo cortical, ¿sí? Muy poco frecuente y de difícil diagnóstico. Muy poco frecuente y de difícil diagnóstico. ¿Por qué es de difícil diagnóstico? Porque es que no es común que un paciente de 45 años de edad ya tenga una demencia. No data en el criterio de la edad. Y por eso es que dice el siguiente factor, que la edad de inicio de esta enfermedad de Pick data entre los 45 y 60 años y no tiene discriminación de sexo. No tiene discriminación de sexo. A diferencia de la demencia por Alzheimer, la demencia de Alzheimer, que aquí es donde las mujeres predominan en esta afectación, o la demencia vascular. Aquí los hombres son los que predominan esta demencia. Aquí no. Aquí es de ambos sexos, tanto para hombres como mujeres. Bien, continuando con las características de la enfermedad de Pick, hay un ítem muy importante, y es que es una alteración progresiva, lenta y precoz en el comportamiento. Una alteración progresiva, lenta y precoz en el comportamiento. Creo que este es uno de los ítems que en un caso clínico tal vez da como que esa luz para identificar la enfermedad de Pick. Pero hay otro factor, y dice que a medida que va avanzando esta enfermedad, va evolucionando, hay la probabilidad de que se presenten fallas cognitivas de tipo lenguaje.
¿sí? Inicia con el comportamiento, alteraciones en el comportamiento, y posteriormente con fallas cognitivas de tipo lenguaje. Y el otro factor para identificar la enfermedad de Pick es que en algunas ocasiones el paciente presenta síntomas extrapiramidales, que ya pues más adelante resaltaré. Bien, en las alteraciones en el comportamiento encontramos dos factores importantes. Podríamos decir que dos caminos o dos factores, y es síntomas de desinhibición social. Síntomas de desinhibición social. El paciente aquí presenta pérdida de cuidado personal, es decir, un paciente que no se baña, que no se cepilla, que no le importa estar sucio, ¿sí? Pérdida de conducta social y sexual inapropiada, pérdida de una conducta sexual muy inapropiada. Y también una pérdida de la relación con el medio ambiente. Es un paciente que arroja basura, que no le importa la contaminación, etc. Y también presenta irritabilidad, impulsividad adquirida y conductas violentas. El segundo factor son los síntomas de inhibición. Cabe resaltar que en los síntomas de desinhibición social, aquí es un paciente que tampoco puede desenvolverse en las situaciones jurídicas o legales. Sí, aquí es un paciente que si tiene una moto no le importa si le ofrecen 2,000 pesos y vende la moto por 2,000 pesos. Es una pérdida o dificultad para desenvolverse en las situaciones legales. Y ahora sí, con los síntomas de inhibición, aquí el paciente presenta retraimiento social, indiferencia emocional, pérdida de iniciativa, disminución de interés por las actividades cotidianas y despreocupación total. Entonces aquí el paciente se le dice, oye, se le murió su mamá, su hermana, y dice, no, pues, normal, bien. Que hay un accidente, pues bien. Tiene una despreocupación sorprendente. Ahora encontramos las alteraciones cognitivas de tipo lenguaje. Alteraciones cognitivas de tipo lenguaje. Y lo que mencionaba anteriormente es el empobrecimiento del lenguaje independientemente de la escolaridad del paciente. Tiene un empobrecimiento del lenguaje, falta de fluidez, tiene una incapacidad para nombrar objetos, que esto se le llama anomía, disminuye la capacidad para leer y escribir y finalmente el mutismo. A medida que va avanzando la enfermedad, finalmente llega al mutismo, es decir, no produce nada a nivel semántico, no produce palabras, ninguna conjugación de palabras. Bien, en las alteraciones cognitivas se dice que la pérdida de la memoria no es muy llamativa. Este es un paciente que no pierde la memoria al inicio, pero a medida que va avanzando esta enfermedad de Pick, la pierde la memoria. Orientación y cálculo y agnosias están bastante conservadas. No se pierden, pero al inicio, lo mismo que la memoria, pero a medida que avanza, pierde esta función. Otro factor, afectación de la capacidad de planificación y ejecución de acciones con un procesamiento mental muy lento. Con un procesamiento mental bastante lento. Y dificultad para alternar tareas o realizar actividades motoras secuenciales. ¿Sí?
hablamos de un paciente bradipsíquico. El paciente bradipsíquico es aquel que tiene un procesamiento mental lento, a diferencia de la bradicinesia, que tiene un proceso motor lento. Pero aquí hablamos de un procesamiento mental lento. Este factor es muy importante para identificar la enfermedad de PIC, que la diferencia de los otros síndromes o de las otras demencias. Y es que aquí ya este paciente presenta ideas de suicidio. Es tanta la depresión que se refleja en este paciente que comienza a tener ideas de suicidio e ideas delirantes. Y posteriormente, pues no es raro que comience con una sintomatología psiquiátrica. En los síntomas neurológicos, es un paciente que tiene reflejos de disminución cortical que aparecen pues a manera precoz. Entonces, reflejos, el reflejo de Graspin, reflejos orales, de chupeteo, etc. En otros síntomas, conectando con lo anterior, es un paciente que a los 45 años ya presenta la incontinencia urinaria también, que es un signo muy precoz. Y este paciente también presenta síntomas extrapiramidales. ¿Y cuáles son? Como el temblor, alteración de la marcha, asinesia, rigidez. Presenta síntomas extrapiramidales. En el tratamiento farmacológico se dice que actualmente no existe una cura ni tratamiento específico para la enfermedad de PIC. Se dice que los medicamentos utilizados para tratar o retrasar la enfermedad de Alzheimer no parecen funcionar para las personas que padecen la demencia frontotemporal. Para las personas que padecen demencia frontotemporal. Entonces hablamos de la levodopa. Este es un medicamento, un fármaco, que lo que hace o lo que puede hacer es empeorar los síntomas de esta afectación. Bueno, finalmente nos encontramos con el caso clínico que nos permite identificar algunos factores que ya se mencionaron en las características durante el transcurso de esta exposición. Y el caso clínico dice lo siguiente: nos puede llegar un paciente de 48 años de edad que asiste a consulta en compañía de sus familiares y refieren lo siguiente: el paciente solía ser una persona con altos estándares educativos acompañado de valores significantes, pero 3 años atrás el paciente ha sufrido una serie de cambios en los distintos aspectos, tales como comportamientos compulsivos, conducta antisocial y apatía, incapacidad para desempeñarse e interactuar en situaciones sociales o personales, problemas con la higiene personal y síntomas depresivos e ideas de suicidio. Además de ello, ha venido empeorando en su dimensión emocional, teniendo así cambios bruscos de estado anímico, irritabilidad y actitudes violentas, pérdidas de interés por las actividades cotidianas, poca manifestación de emociones, indiferencia frente a los acontecimientos, es decir, despreocupación total. Finalmente, ha venido manifestándose alteraciones en el lenguaje, disminución de la capacidad para leer o escribir, dificultad para encontrar una palabra, dificultad para hablar o entender el lenguaje, hablamos de la afasia, y determina tener dificultades en la marcha, temblor, rigidez. Y como nota importante, dice que los síntomas tuvieron un comienzo progresivo, lento y precoz en el comportamiento y lenguaje, y entre otros podríamos nombrar. Entonces, fíjense que aquí encontramos un paciente de 48 años de edad, muy joven, y que muy joven para el diagnóstico, ¿sí? Para la demencia. Un paciente de 48 años de edad, 40 años de edad con demencia, pues es muy poco común. Y
Presenta síntomas depresivos e ideas de suicidio. Otro factor que determina una posible enfermedad de PIC o demencia frontotemporal. Alteraciones en el lenguaje. Dificultad para hablar o entender el lenguaje, es decir, la afasia. Y dice las dificultades en la marcha, temblor y rigidez, que son los síntomas extrapiramidales. ¿Sí? Pero la nota o el ítem importante es que los síntomas tuvieron un comienzo progresivo, lento y precoz en el comportamiento y el lenguaje. Es como las características que pues identifican a este síndrome de la enfermedad de PIC. Y pues bueno, esta exposición con todas sus características sobre la enfermedad de PIC, pues le damos su punto final. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.